Ahora sí. Esta que es la séptima parte de las máquinas de inducción y es la penúltima clase que vamos a tener de este contenido, vale decir, de máquinas de inducción. El lunes es la última clase de máquinas de inducción que va a tratar sobre máquinas de inducción monofásicas revisadas superficialmente en régimen permanente. Circuito equivalente, el método de los dobles campos magnéticos que giran en contrasentido, y vamos a revisar eso el lunes. Pero hoy lo que toca ver es, lo que me interesa presentarles, es la introducción en general al modelo dinámico de las máquinas de inducción. Y este modelo dinámico tiene sus razones de ser, tiene por supuesto su lado complicado, pero también tiene su lado sencillo y mecánico y que finalmente ayuda a las aplicaciones en las que se ve inserto. Entonces, este modelo dinámico se basa primero en un modelo bifásico de la máquina de inducción, vale decir, en una simplificación a dos fases, y a partir de esas dos fases se sacan algunas ecuaciones, algún set de ecuaciones muy útil. Después vamos a ver una transformación de matrices constantes del modelo bifásico para poder simplificarlo. Y por último, la transformación de un motor trifásico a este modelo bifásico que requiere de una cierta adaptación, que ya vamos a revisar todo esto. Entonces, finalmente, lo que hoy trata todo esto es el modelo dinámico de las máquinas de inducción, que en realidad surge debido a que el circuito equivalente sirve solamente para analizar a la máquina en régimen permanente o en estado estacionario. A pesar de que se puede ver que el circuito equivalente tiene resistencias y tiene reactancias, y esas reactancias, por supuesto, responden a las pérdidas de flujo, tal como nosotros vimos en ese circuito equivalente que ya a esta altura deben manejarlo bastante bien. Esos parámetros, esas resistencias y esas inductancias y esas reactancias responden a un régimen permanente, responden a pérdidas de flujo cuando ya se alcanzó un equilibrio, cuando no hay cambios de tensiones, cuando no hay cambios de corriente, cuando no hay cambios de torque, cuando no hay cambios de fuerza, porque eso involucra, por supuesto, que más parámetros eléctricos. El circuito se complica bastante más, puesto que si hay cambios de tensión, entonces va a aparecer inductancias mutuas entre una y otra sección entre rotor y estator, las mismas devanados de estator y devanados de rotor que son considerados como inductores van a tener efectos transientes debido justamente a estos cambios, y es justamente lo que aparece aquí. Para análisis transitorio de las máquinas de los motores de inducción es necesario considerar un modelo dinámico, y que el modelo dinámico entonces, que es el protagonista de nuestra sesión de hoy, permita analizar los efectos instantáneos producidos por variaciones de voltaje, corriente, frecuencia y torque. Porque si nosotros queremos controlar o generar, construir, implementar, diseñar un controlador que permita operar la máquina, necesita tener en consideración ese controlador, los efectos transitorios, los efectos desde que yo parto controlando la máquina, que este va cambiando de estado, va cambiando su operación, el punto de operación va cambiando, y eso entonces tiene que ser considerado en un modelo para que el controlador sea capaz de ver esos fenómenos y entonces el control sea eficaz. Entonces, este análisis dinámico, por la misma razón que les acabo de decir, cobra una tremenda relevancia en accionamiento de velocidad variable. Y como digo, si alguien va a seguir por la línea de control, si alguien después, porque lógicamente después de esta asignatura va a venir accionamiento eléctrico. Y en accionamiento eléctrico ya van a empezar a ver más cosas del modelo dinámico. Y por lo tanto, esta primera parte que yo les estoy presentando ahora, y reitero, es para sensibilizarlos. Para decir, miren, esto es lo que normalmente se hace en el modelo dinámico. Para que vayan viendo esta transformación, para que vayan viendo la manera en que se gesta este modelo, cosa que después cuando tengan que operar con él y cuando tengan que meter manos para poder hacer un control específico, ir a Simulink o hacer un esquema de control en PESIM similar, ya sepan por dónde partir y de dónde vienen esas expresiones que después se dan por hechas, así como en algún momento la transformada de Laplace, de dónde venía, ya después se llega y se aplica la transformada de Laplace para poder hacer el análisis de sistemas y poder resolver entonces las ecuaciones diferenciales que se derivan a partir de eso. Entonces,
Les voy a presentar el modelo bifásico de la máquina de inducción, que es por donde se parte. Este es el punto de partida del modelo dinámico. El modelo dinámico de la máquina de inducción se obtiene, se gesta, se crea, tiene su puntapié inicial en el modelo bifásico. Y que considera las siguientes suposiciones. Antes de, por supuesto, llegar al modelo, hay que partir diciendo cuáles son las suposiciones base a partir de las cuales se puede crear este modelo. Entonces, primero, el entrehierro se considera como uniforme. Eso que significa que hay que recordar que el entrehierro se ve, vamos a ver la sección transversal de la máquina, que aquí vamos a tener un rotor cilíndrico, aquí afuera vamos a tener un estator, que bueno, el estator tiene sus ranuras, pero aquí lo estoy dibujando liso. Acá tengo estator. Entonces, esto es de material, aquí por supuesto que están las ranuras y están las corrientes y los devanados de estator, que son los que crean el campo magnético rotatorio, eso ya lo hemos revisado. Tenemos el rotor, y el espacio de aire que hay entre el rotor que gira y el estator que está quieto, entre ese punto y ese punto, este es el entrehierro. Lo que se asume es que sin importar cuál sea la posición angular que ustedes quieran analizar, este entrehierro, esta distancia entre el rotor y el estator, va a ser la misma para cualquier punto de posición angular que ustedes elijan. En caso de que eso no sea así, vale decir que el entrehierro sea distinto, en algunas partes esté más cerca y en otras partes esté más lejos del estator de rotor, ese fenómeno se le conoce como excentricidad. Si el punto de mínimo entrehierro se mantiene constante, eso se le llama excentricidad estática. Mientras que si el punto de mínimo entrehierro va rotando a medida que el rotor va girando, se le llama excentricidad dinámica. Y es algo que se estudia bastante en el estado del arte y en la literatura técnica de las máquinas, y que justamente ha estado en boga en los últimos tiempos, los últimos 2 o 3 años, para hacer análisis de tolerancia de máquinas de alto rendimiento. Entonces, si revisan algunos papers de IEEE, de peso, de LMDPI, etcétera, se van a dar cuenta que hay varios estudios al respecto de cómo tratar la excentricidad y cómo afecta tanto modelos dinámicos de distintas máquinas, como también cómo poder modelarlo analíticamente de una manera más sencilla. Pero bueno, de eso por supuesto no trata el curso porque eso es de diseño. Pero son cosas que molestan a la hora de hacer un modelo, y por supuesto que se considera entonces como una primera suposición el tener el entrehierro uniforme. Por otro lado, los devanados de estator y rotor tienen que ser balanceados. Vale decir que la resistencia equivalente de los devanados de estator son iguales entre las 3 fases, en este caso de 2 fases, porque vamos a partir con un modelo bifásico. Los devanados de rotor, ya sea una jaula, y por lo tanto hablamos de resistencia equivalente por fase, o de un motor de inducción de rotor bobinado, y por lo tanto ahora sí hablar de las bobinas que están insertas en el rotor que tengan o que estén balanceadas también, en número de vueltas, en valor de resistencia, en valor de inductancia propia. Algo que ustedes deberían haber visto en conversión: la distribución de la fuerza magnetomotriz en la máquina es uniforme. Vale decir, la fuerza magnetomotriz, que son los N por I. Recordad que cuando ustedes tienen una fuente de corriente, alrededor de esa fuente de corriente ustedes pueden hacer un loop amperiano. Ese loop amperiano implica tener una cierta cantidad de magnitud o de intensidad del campo eléctrico H en una cierta longitud, H por L. Y bueno, por supuesto, de lo que se deriva la ley de Ampère, que es la circulación de la intensidad de campo magnético en una cierta trayectoria, que es igual a la permeabilidad magnética del medio por la corriente que se encierra en ese loop amperiano. Eso parte del electromagnetismo. Entonces aquí lo que va es que la distribución de corrientes también, como es un estator y rotor balanceado, entonces la distribución de corriente debiese ser también balanceada, que las corrientes que circulan por cada una de las fases es la misma en magnitud, y por lo tanto la distribución de fuerza magnetomotriz, que son los N por I, que son estos loops amperianos que van encerrando las distintas corrientes, también son balanceadas y están uniformemente distribuidas en la máquina. Otra cosa, la inductancia, y ya vamos a ver por qué. Esta suposición es súper importante, pero vamos a ver que no tiene nada del otro mundo y es súper sencilla de ver. ¿Por qué? La inductancia, en este caso inductancia de estator versus rotor, varía sinusoidalmente respecto de la posición. Aquí vamos a estar trabajando un montón de cosas con inductancia, pero ya les voy a explicar
unas diapositivas más adelante para dónde va todo esto. Entre estator y rotor vamos a tener, por supuesto, bobinas. Esas bobinas van a tener corriente circulando por ellas, y desde el momento en que tenemos corriente, hay campo magnético, y si hay campo magnético va a haber flujo magnético que se va a estar enlazando entre las distintas bobinas. Ese flujo enlazado habla de inductancia. ¿Cuánto flujo? ¿Cuál es el porcentaje del flujo que logra enlazar una bobina debido al flujo que provoca la otra? Ahí hablamos de que necesitamos calcular inductancia, y de hecho de eso se tratan las inductancias. Y por último, que este también es un punto que se trabaja harto en la literatura para poder hacer modelos más complejos, la saturación es despreciable, vale decir, lo que ustedes vieron en conversión, que es la curva BH. Cuando ustedes tienen una curva BH, que es la del material ferromagnético, recordar que todos estos motores están trabajando con un estator que tiene chapas ferromagnéticas, y el rotor también tiene chapas ferromagnéticas, y el ferromagnético lo que hace, y lo que también tiene como característica principal, es que para cada valor de intensidad de campo magnético se le corresponde una densidad de flujo magnético. Por alguna razón me apareció un mensaje que decía que los participantes podían ver ahora mi pantalla. No sé si se les cortó el audio o si no ha pasado nada y escuchan todo bien. He escuchado todo bien. Súper. Gracias, Lorenzo. Entonces teníamos que estos materiales ferromagnéticos que tienen una curva BH, que la curva BH en los materiales ferromagnéticos es algo de este estilo. Vale decir, estos H se relacionan con la fuerza magnetomotriz, se relacionan con los N por I, con la corriente que yo tengo que suministrarle a un material, multiplicado por la cantidad de vueltas de la bobina, para poder desarrollar un cierto valor de densidad de flujo. Y esta curva BH ustedes deben haber analizado en conversión, que tiene dos secciones principales, o tres, en algunos casos se trabaja hasta tres, que es una primera que es la zona lineal, que está aquí, en la que se considera que el valor de densidad de flujo responde de manera lineal con respecto a la intensidad de campo magnético, por lo tanto se habla de una permeabilidad magnética del material que es constante, aproximadamente entre 2000 y 8000, dependiendo de qué tan bueno sea el material en esa zona. Después se tiene el codo de saturación, en el que a medida que sigues aumentando la corriente, parece que yo instalé una herramienta que me sirve para mostrar el mouse. Ahí sí, para que se vea mejor qué es lo que quiero mostrar. A medida que uno aumenta el valor de la corriente desde este punto en adelante, se aumenta la intensidad de campo magnético, pero el valor de densidad de flujo no sigue aumentando. Se empieza a estancar y la permeabilidad magnética del material empieza a disminuir. Empieza a disminuir hasta acercarse a la del aire. O sea, a medida que aumentamos la corriente, aumentamos la densidad de flujo, empezamos a saturar al material. Empezamos a bajar su permeabilidad relativa, y eso por supuesto que afecta en el comportamiento de la máquina. ¿Cuáles son los caminos de flujo? Ya no vamos a tener simplemente un camino magnético principal, sino que vamos a tener varios secundarios, la dispersión del flujo va a ser más o menos importante, y por supuesto que el modelo ya no va a andar tan preciso como cuando no se considera la saturación y estamos en la zona lineal. Entonces, para eso va de que esto de que la saturación es despreciable para este modelo, vale decir que estamos trabajando o en la zona lineal o en el codo de saturación, a lo más. Pero no estamos trabajando con una máquina saturada, que podría ser, por ejemplo, en estas secciones de la curva BH. La variación de parámetros también se dice que es despreciable, vale decir que no se consideran, se considera, por ejemplo, constante resistencia e inductancia, a pesar de que puede haber cambios de temperatura, dentro de esos pequeños cambios o variación de parámetros que pueden haber dentro del funcionamiento dinámico de la máquina, así que puede haber de repente un movimiento muy brusco, y que los materiales puedan expandirse o que los materiales puedan contraerse, estirarse, etcétera. Todas esas cosas se desprecian. Para este, como digo, este modelo bifásico, que es la base de todo el modelo dinámico de las máquinas de inducción. Ya, ahora se los presento. Vayan afirmándose, porque esta parte, como digo, de aquí en adelante es bastante densa, pero como digo, para sensibilizarlos del modelo dinámico.
Esta es la primera parte del modelo bifásico, que es bastante sencilla de entender. Lo que se hace es, normalmente en una máquina trifásica ustedes tienen en el estator tres bobinas, o podríamos pensar que de lo básico son tres bobinas, que es la bobina de la fase A, la bobina de la fase B y la bobina de la fase C, y eso están eléctricamente diferenciados por 120 grados. Ahora, en este modelo bifásico se consideran solamente dos bobinas, porque lógicamente son dos fases, y esas bobinas se ubican de esta forma que se muestra aquí. Una se ubica en lo que se llama el eje directo, que por ahora no tiene tanto sentido hablar de eje directo, de eje cuadratura, cuando veamos máquinas sincrónicas de corriente continua, así que va a tener mucho sentido. Pero hablamos de dos ejes que son ortogonales, eje directo y eje de cuadratura. Olvídense de esto del rotor, no lo miren todavía. Miremos estas dos bobinazas grandes que hay acá. Entonces, estas bobinas de estator representan dos sets de bobinas, dos bobinados de estator, a través de las cuales circula una cierta corriente, corriente de eje directo y corriente de eje de cuadratura, tienen una cierta cantidad de vueltas iguales entre ellas, n sub 1 y n sub 1, y entre los terminales de estas bobinas va a haber un cierto nivel de voltaje o nivel de tensión, que en el caso del eje de cuadratura, y esta bobina que está ubicada para acá, es la tensión de eje de cuadratura, y acá, en el caso de esta bobina que está acá, vamos a tener que la tensión entre los terminales de esta bobina corresponde al voltaje de eje directo. Esto con respecto a estator. Ahora, con respecto al rotor se crean otras dos bobinas, por eso es que todo esto es bifásico. Dos bobinas que son ortogonales entre ellas. Y por lo tanto vamos a tener una de estas bobinas que se le llama, o digamos los parámetros que circulan a través de ellas son del eje alfa y el otro del eje beta. Estamos hablando de nombres que le pusimos, arbitrarios. Lo importante es que sean ortogonales entre ellas. En el estator, estas bobinas están fijas, porque lógicamente el estator no se mueve, mientras que en el rotor, estas bobinas que están aquí adentro van a estar moviéndose, van a estar girando a medida que el rotor va a estar girando también. Entonces, la tensión entre los terminales de esta primera bobina que está alineada con el eje alfa, la vamos a llamar tensión alfa, y la corriente que circula a través de esta bobina va a ser la corriente en el eje alfa, o la corriente de esta bobina que es corriente alfa. Y por este otro lado vamos a tener esta otra bobina que es ortogonal a la anterior, y va a tener una otra cantidad de vueltas, n sub 2. Ojo que acá tenemos una vuelta que es cantidad de vueltas que es n sub 1. Estas dos son iguales porque son de estator, estas dos son iguales porque son de rotor, pero entre estator y rotor puedan llegar a ser distintas. Va a depender de la máquina, ya vamos a llegar a eso. Entonces tenemos tensión alfa, corriente alfa. Tensión beta, corriente beta. Tensión eje Q, corriente Q. Tensión D, corriente D. Hasta ahora lo único que he hecho yo es poner dos bobinas quietas, montadas por así decirlo, en un estator bifásico, y poner dos bobinas ortogonales en el rotor que pueden girar. Tal como aparece aquí, el modelo considera dos bobinas de estator, una en el eje directo y otra en el eje de cuadratura, tal como se menciona aquí, que son ortogonales entre sí. Y lo mismo aplica para el rotor, y le cambiamos los nombres a los del rotor a que sea alfa beta. Son giratorios, van girando a medida que el rotor también se da vuelta. Y los voltajes en los terminales, ojo, voltaje en los terminales de cada una de estas bobinas las podemos encontrar aplicando el LKB. Son 4 bobinas y por lo tanto son 4 las ecuaciones que hay que poder generar, y aparece tal como aparece, o sea, tal como les voy a mostrar ahora. Primero, voy a definir P como el operador derivada con respecto al tiempo. O sea, si ustedes ven que aparece aquí una letra P, pero ojo, una P derecha, no es como la P oblicua itálica, que es la de la cantidad de pares de polo, o cantidad de polo. Por eso que yo prefiero, se van a dar cuenta que en las láminas anteriores, cuando yo hablo de polos, siempre ocupo PP, pares de polo. ¿Para qué? Para intentar diferenciarme de este operador, que es el operador derivado con respecto al tiempo, que van a encontrar en bastantes libros. Entonces vamos con la primera. Por eso digo, esta parte es un poco, no, digamos, es aburrida, es un poco densa.
Entonces, fijémonos en esta que está aquí. Vamos a ocupar colores aquí. Fijémonos en esta bobina. El voltaje en el eje de cuadratura es el voltaje o la tensión que va a haber entre los terminales de esta bobina. Esta bobina tiene una cierta resistencia. Y a esa resistencia de esta bobina, como estamos hablando que esta es la que está apoyada en el eje Q, que es un eje que por ahora yo me lo saqué de la manga, va a ser la resistencia de esta bobina del eje Q. Como es muy original este modelo, le vamos a llamar resistencia Q. Y va a ser la resistencia de esta bobina que yo les estoy mostrando en color celeste. Entonces, la tensión va a ser, primero, la caída de tensión debido a la resistencia, que es simplemente resistencia por corriente y por R ley de Ohm. Luego, vamos a tener la caída de tensión debido a los cambios de corriente que hay en la propia bobina. Entonces vamos a tener inductancia propia de esta bobina, que sería recordar que la caída de tensión en una inductancia siempre va a ser el valor de la inductancia por la derivada de la corriente que esté circulando a través de esa bobina con respecto al tiempo. Eso se ve desde circuitos 1. Por lo tanto, acá vamos a tener que esto de acá es la inductancia de esta bobina, que como es la propia, la inductancia propia de esa bobina, lo llamo QQ, inductancia de la bobina con respecto a ella misma, por la derivada de la corriente que circula a través de esta bobina con respecto al tiempo. Por eso que aparece este P aquí. P es la derivada con respecto al tiempo. Y como vamos a estar trabajando, oh, mire, aquí apareció oblicuo, tiene que ser derecha. Eso lo voy a cambiar antes de, o sea, ya la subí, pero para resubir. Tenemos entonces que, como vamos a estar a cada rato con derivada con respecto al tiempo, yo prefiero poner P. Y bueno, así también se estiran los modelos. Entonces, hasta ahora tenemos este que es la caída de tensión, debido a que esta propia bobina tiene inductancia, tiene corriente, por lo tanto, cambios en la corriente, por eso que el modelo es dinámico, cambios en la corriente provocan una caída de tensión adicional. Por otro lado, vamos a tener que no solamente esta bobina está influyendo, no está aportando con flujo, sino que estas otras bobinas, pero la vamos a hacer con colores, estas otras bobinas también pueden estar aportando. Entonces, por ejemplo, esta bobina que está acá en el eje directo puede generar flujo magnético, y ese flujo magnético llegar acá. Si se enlaza flujo magnético entre estas dos, entonces esta va a provocar una caída de tensión sobre esa. Y eso se veía desde circuitos 1 con las famosas inductancias mutuas. Entonces aquí viene lo siguiente. En esta bobina va a haber una caída de tensión adicional, producto de el flujo que enlazan las otras tres bobinas de este sistema. Entonces partamos con la que está en rojo. La que está en rojo vamos a tener inductancia mutua entre la bobina del eje Q y la bobina del eje D. Ahí vamos a tener un enlace entre estas dos. Luego, para poder saber la caída de tensión que se genera aquí, tengo que ver la inductancia mutua por la derivada de la corriente que está generando esta bobina, porque esta bobina está generando un flujo sobre esta, debido a la corriente que está circulando en esta bobina que yo les estoy mostrando. Esta bobina tiene una cierta corriente, esa corriente cambia, provoca un flujo que cambia, y ese flujo que cambia puede enlazarse acá. Y por eso que entonces estamos hablando de la inductancia mutua entre la roja y la celeste, que yo les estoy mostrando aquí con rojo, por la corriente que circula a través de esta bobina que está aquí. Eso tenemos un primer enlace. Por otro lado, vamos a tener el enlace que provoca esta bobina que ahora va a aparecer en color verde, que también puede enlazar flujo en la celeste. Entonces vamos a tener la inductancia mutua entre la bobina del eje Q, que es la celeste, y la bobina del eje alfa, de rotor, que va girando. Estas dos pueden enlazar mutuo, o sea, pueden enlazar flujo. El flujo que provoca la bobina verde puede enlazarse en la bobina celeste. Entonces vamos a tener que ese flujo enlazado
y que eso también puede provocar una caída de tensión, va a ser la inductancia mutua entre la verde y la celeste, multiplicado por la derivada en el tiempo de la corriente que circula a través de esta bobina en alfa. Y asimismo entonces vamos a tener que la bobina en beta también va a poder enlazar, o tiene la posibilidad de enlazar flujo y por lo tanto de provocar una caída de tensión en esta bobina celeste, que sería la inductancia mutua entre la del eje Q, que sería esta, y beta. Esto que está apareciendo aquí en color morado es la inductancia mutua entre la celeste y la morada, multiplicado por la derivada en el tiempo de la corriente que circula a partir de esta que es la bobina en el eje beta. Siguiendo la misma lógica, vamos a poder ir descubriendo la tensión o la caída de tensión completa que hay en cada una de las bobinas considerando los enlaces mutuos entre las distintas inductancias. En el eje directo hacemos el mismo ejercicio. El eje directo, que es esta que está mostrando en rojo, va a tener una cierta resistencia interna, la resistencia de los bobinados que están aquí en color rojo, que va a ser la resistencia de eje directo multiplicado por su corriente de eje directo. Y por R, común y corriente, ley de Ohm. Por otro lado, vamos a tener el autoflujo, o sea, el flujo autoinducido, que va a provocar una caída de tensión, claro que sí, debido a cambios de corriente, que va a ser la inductancia propia del eje directo con respecto a sí mismo por la corriente del eje directo. Y así, haciendo el enlace, como hemos dicho, una por una, una por una, una por una, planteamos estas cuatro ecuaciones generales, que son las caídas de tensión equivalentes, la caída de tensión total en cada una de las bobinas debido a efectos propios y a efectos mutuos, efectos de acople con otras de las bobinas de este sistema. Ahora es donde te viene lo bonito porque vamos a empezar a reducir esto, porque nosotros lo generamos y este set de ecuaciones, cuatro ecuaciones que aparecen aquí están generales, absolutamente generales para cualquier caso. Puse cuatro bobinas y esa será la tensión que hay por el LKB sin entrar en detalles de qué es lo que ocurre entre una bobina y otra. Y ahora es donde a ustedes les debería llamar algo la atención y vamos a empezar a reducir todo esto. Primera cosa, bajo la suposición de que tenemos un entrehierro uniforme, yo ya les expliqué esto del entrehierro uniforme, las inductancias propias de una bobina con respecto a sí misma no deberían depender de la posición angular. O sea, si el rotor gira para allá, o gira para allá, o gira para allá, lo que se ve de fierro de estator y fierro de rotor y la distancia que hay entre rotor y estator es la misma, la inductancia propia no debería cambiar, debería ser constante. Y entonces hay algunas expresiones que vamos a redefinir. Por ejemplo, esta es la inductancia del eje cuadratura, esta es la inductancia propia del eje directo, pero ambas tienen que ser iguales, tienen la misma cantidad de vueltas, están formadas del mismo material, habíamos dicho que eran balanceadas, las dos, la balanceada, la del eje directo y la del eje cuadratura eran prácticamente iguales, y por lo tanto, la del eje directo y la del eje cuadratura, estas dos inductancias propias tienen que ser iguales, puesto que geométricamente y eléctricamente son iguales en cuanto a cómo están construidas, a cómo están concebidas. Y ahora, como están apoyadas en el estator, ambas, la del eje cuadratura y la del eje directo, les voy a llamar inductancia propia de estator, por ponerle un nombre. Estas dos son iguales y las vamos a llamar inductancia propia de estator. Asimismo, estas otras dos bobinas tienen inductancias propias que responden a su cantidad de vueltas, a la manera en que están construidas, a cómo están dispuestas geométrica y espacialmente, etcétera. Y como son iguales, como estamos hablando de que esto es balanceado y que esto es perfecto, ideal, vamos a considerar que la inductancia del eje alfa y la inductancia del eje beta, vale decir, la inductancia propia de esta bobina y la inductancia propia de esta bobina son iguales entre sí, y va a ser igual a la inductancia de rotor con respecto al rotor. O sea, por ponerle un nombre, estas de acá arriba, como están en estator, van a ser las de estator, y estas de acá abajo, como están apoyadas en el rotor, van a ser las de rotor. Pero ojo, RR, distinto a la inductancia que hemos trabajado en el circuito equivalente. Entonces, fijarse que originalmente nosotros teníamos estas cuatro ecuaciones, largas, complicadas, tediosas, pero vamos a empezar a simplificar. Este LQQ, LDD, L alfa alfa y L beta beta, ahora con estas nuevas simplificaciones, con esta primera aproximación, las vamos a cambiar. Entonces, estas QQ y estas DD, esas QQ y esas DD,
las vamos a cambiar por esto que acabamos de mostrar aquí. ¿Qué es eso? Ahora ya hay un término menos. Acá tenemos simplemente inductancia propia de estator, inductancia propia de estator, inductancia propia de rotor, inductancia propia de rotor con respecto al rotor. Seguimos. Las inductancias mutuas entre estos dos ejes son ortogonales. Si tenemos bobinas ortogonales entre ellas, entonces el flujo enlazado por una no va a haber, no puede ser visto por la otra. Eso ustedes lo deben haber visto en conversión y en electromagnetismo también. O sea, tenemos dos bobinas que son ortogonales, y bobinas que son ortogonales no enlazan flujo, no tienen inductancia mutua. Por lo tanto, la inductancia mutua entre el eje directo y el eje de cuadratura, que es lo mismo que la inductancia mutua de la bobina de eje de cuadratura con respecto a la de eje directo, esta inductancia mutua es cero. No existe acoplamiento magnético entre estas dos bobinas. Por lo tanto, este LDQ y el LQD, inductancia mutua entre estas dos bobinas, es cero. Asimismo, como en el rotor tenemos dos bobinas que son ortogonales entre ellas también, vamos a tener que la inductancia mutua entre la bobina de eje alfa y la bobina de eje beta va a ser cero, la inductancia mutua entre estas dos. Entonces fíjense que aquí nosotros teníamos el modelo antes. Acá estaba un LQD, un LDQ, L alfa beta y L beta alfa. Con esta nueva, y que ahora estamos metiendo en las condiciones que tiene la máquina, ya no tan general, vamos a tener que estos cuatro términos son cero. Aquí me faltó el rojo. He intentado poner como 7 veces el rojo en este número y siempre me lo cambio. Bueno, estos términos S, S, este y S van a ser cero. Luego va quedando más reducida la expresión. Hasta ahora. Ahora con lo terrible. Vamos con lo terrible. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el flujo que enlaza, por ejemplo, alfa con respecto al eje directo, depende de la posición. Si la bobina de eje alfa está perfectamente alineada con el eje directo, vamos a tener un flujo máximo o enlace máximo. Todo el flujo de la bobina alfa va a estar perfectamente enlazándose con la de eje directo. O sea, si es que esta bobina que está aquí estuviera acá, vamos a tener que el flujo atraviesa y entra perfecto. Son colineales. Si esto se empieza a mover, ya va a haber una componente del flujo, o podríamos decir una componente de la densidad de flujo. Supongamos eso, ahí. Va a haber una componente de la densidad de flujo que sí va a estar enlazándose perfectamente, mientras que otro no. O sea, pensando que ahora está en esta orientación. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que la inductancia, por ejemplo, entre alfa, esta bobina que está en alfa, y la de eje directo, depende de la posición del rotor, pero la podemos modelar como un coseno. El coseno va a ser el coseno de este ángulo que yo les estoy mostrando aquí, que va a ser el ángulo de rotor. Y el ángulo de rotor se define como el ángulo que hay entre el eje directo y el eje alfa, que está aquí en el rotor. Entonces, notar que tenemos que cuando el ángulo de rotor es cero, cuando este ángulo que aquí está apareciendo es cero, entonces la bobina de eje alfa se apoya perfectamente en el eje directo. Cuando θ sub r es cero, tenemos que el flujo es máximo, o que el flujo enlazado y que por lo tanto la inductancia mutua entre eje alfa y eje directo es máxima. Por otro lado, cuando el θ sub r, el ángulo de rotor es 90 grados, vamos a tener que esta bobina está alineada acá. Aquí estaría la bobina. Y en ese caso vamos a tener que la bobina de eje alfa y la bobina de eje directo van a ser ortogonales. Cuando el ángulo de rotor es 90 grados, vamos a tener que la inductancia mutua entre alfa y beta, entre alfa y d, va a ser cero. Y por lo tanto, como esto va a responder a una componente que es el coseno de θ sub r el que importa, podemos modelar entonces la inductancia mutua entre alfa d
como un cierto valor fijo constante multiplicado por el coseno del ángulo de rotor. Cuando el ángulo de rotor es 0, vamos a tener que la inductancia mutua es máxima. Cuando vamos a empezar a aumentar los valores del ángulo, el rotor se empieza a mover, la inductancia empieza a disminuir, hasta volverse 0 cuando esto llega a 90 grados y la bobina de eje alfa se alinea con el eje de cuadratura. Haciendo el mismo ejercicio con la de eje, o sea, con la del eje beta, vamos a tener que un desfase de 90 grados implica que hay que cambiar un coseno por un seno. Cuando θ sub r, cuando este ángulo de rotor es 0, entonces vamos a tener que la bobina del eje alfa se apoya acá y que la bobina del eje beta se apoya aquí. Acá vamos a tener la bobina del eje beta. Y por lo tanto la del eje beta va a ser ortogonal con respecto del eje D. Eso implica que cuando la inductancia mutua entre alfa y D es máxima, entonces la inductancia mutua entre beta y D va a ser mínima, 0. Y por eso es que lo modelamos como un seno. Y así, aplicando lo mismo, ahora alfa con cuadratura y beta con cuadratura, llegamos a estas expresiones que están aquí. Está siguiendo la misma lógica. Como digo, igual, esto no es necesario que lo entiendan tan a la primera, porque hay que madurarlo, ustedes tienen que hacer dibujos, intentar esto ponerlo en un cuaderno si es que lo quieren entender mejor, etc. Pero aquí finalmente lo que les estoy diciendo es que aquí tenemos que el acople magnético, la inductancia mutua entre las bobinas rotatorias y las bobinas estacionarias, depende por supuesto que sí del ángulo que haya o de la posición del rotor. Porque de esta posición de rotor va a depender el ángulo que haya entre los flujos provocados por las bobinas y cuánto de ello entonces es lo que se enlaza o no, que es lo que se menciona aquí. Entonces, cambiando las expresiones de las 4 ecuaciones que hemos estado trabajando hasta ahora, y considerando también que este L sub SR, tal como se menciona aquí, es o se considera como el valor máximo de la inductancia entre los devanados de estator y rotor, es decir, el valor máximo de inductancia que se produce cuando son perfectamente colineales las bobinas de estator con las de rotor. Entonces, fíjense cómo nos va a quedar nuestra ecuación, nuestras ecuaciones. Vamos a cambiar L Q alfa, L de alfa, L alfa D, L beta D, L Q beta, L de beta, L alfa Q y L beta Q. Que son todas estas que están aquí, las vamos a cambiar. Y bueno, ahora ya no digamos que está quedando más simple, pero por ahora estamos respetando que la máquina está girando. ¿Qué queda por simplificar? Resistencia a cuadratura, resistencia de eje directo. Notar que, nuevamente, como estamos bajo la suposición de que todo esto es balanceado, de que es perfecto, de que esta bobina es igual a esta otra bobina, solamente que están ortogonales, entonces, como esta bobina tiene una cierta cantidad de vueltas y está construida de la misma forma que está acá, la resistencia de eje de cuadratura y la resistencia de la del eje directo tienen que ser iguales. La resistencia de esta bobina y la resistencia de esta bobina tienen que ser iguales, y como están apoyadas en el estator, se consideran como resistencia de estator con respecto a estator. Por otro lado, como estas dos bobinas también son iguales entre sí de manera constructiva, entonces la resistencia de la bobina del eje alfa tiene que ser igual a la resistencia de la bobina del eje beta. Y que va a ser igual, entonces lo podemos llamar resistencia de rotor con respecto a rotor, porque son estas resistencias que están apoyadas aquí en rotor. Luego, cambiando esto en el set de ecuaciones que estábamos trabajando, vamos a tener que resistencia de cuadratura y de eje directo van a ser la resistencia de estator, y la resistencia de eje alfa y resistencia de eje beta van a ser la resistencia de rotor con respecto a rotor, que es lo que aparece aquí en este cambio. Aquí me falta una S, una S, una R y una R. Ya vamos a ver por qué tiene dos S y dos R. Entonces aquí antes de seguir, bueno, esto también tengo que cambiarlo. Esto es SS, SS, RR, RR. Ahora, ya. Como digo, hasta aquí probablemente deben estar hasta mareado entre tanta inductancia y cuestiones. Y les tengo una mala noticia, un problema. Las inductancias dependen de la posición del rotor, ya se deben haber dado cuenta. Tenemos inductancias variables con respecto a la posición, y además tenemos el operador derivada con respecto al tiempo. O sea, tenemos ecuaciones largas, tenemos 4 ecuaciones, tenemos unas derivadas con respecto al tiempo, por lo tanto un set de 4 ecuaciones diferenciales, y más encima tenemos inductancias que dependen
de la posición. Y la posición depende a su vez de la velocidad, de la posición inicial del rotor, y dependen del tiempo que haya transcurrido desde nuestra referencia. O sea, si es que en tiempo igual cero teníamos el rotor en cierta posición, podemos calcular en un cierto instante de tiempo cuál es la posición a la que llega. Pero es un desastre. O sea, este modelo de simplificado no tiene nada. Entonces aquí es donde viene, y tienen que afirmarse nuevamente en el escritorio, porque vamos a poner más bobinas para poder hacer una simplificación. Para solucionar este problema de que las inductancias entre rotor y estator son dependientes de la posición del rotor, se ponen dos ejes más en el rotor. Entonces dices, la transformación para obtener inductancias constantes, porque ahora yo no quiero tener esto de estas inductancias que dependen del coseno y del seno, quiero tener una expresión que me diga inductancia y que sea un valor fijo constante. Que lo único que me quede por resolver sea esto del operador derivada con respecto al tiempo, nada más. Pero no derivada con respecto al tiempo y además una dependencia espacial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el rotor, donde teníamos alfa, beta, vamos a poner dos ejes y dos bobinas nuevas de reemplazo. En el rotor vamos a poner una bobina que es la del eje directo de rotor, que se alinea con el eje directo de estator, y vamos a poner una bobina en el eje de cuadratura de rotor que se alinea con la del eje de cuadratura de estator. Y aquí ya donde uno se empieza a marear, porque lógicamente de aquí vamos a tener que empezar a hacer enlaces de flujo y el mismo ejercicio anterior, pero ahora dentro de rotor. El estator ya lo calculamos, eso está listo. Lo que vamos a tener que hacer ahora es cambiar esta alfa y beta y descomponerla, descomponer esas bobinas, descomponer todos esos parámetros y cantidades físicas que están ahí involucradas en estas dos nuevas bobinas. O sea, esta la vamos a eliminar, esa la vamos a eliminar y nos vamos a quedar con esa y con esa. Y por lo tanto lo que vamos a tener que ver es aquí dentro del rotor cómo cambiar esta alfa y tirar alguna parte de eso para allá, alguna parte de esto para acá, de esta del eje beta, cuánto de ese del eje beta se puede poner ahí y cuánto del eje beta se puede poner allá. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Recordar que todo esto se basa en cambiar y eliminar estas dos que son móviles, la del eje beta y la del eje alfa, y dejar solamente esa y esa. Eso es importante que lo tengan claro. Entonces, la transformación que se hace es muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. ¿Por qué? Porque la corriente del eje alfa se puede desfragmentar o generar componentes en las que una parte de esta corriente va a estar aquí y una parte de esta corriente va a estar acá. Cae de cajón que si aquí yo tengo la corriente de alfa y aquí tengo el ángulo θ sub r, entonces la corriente de eje directo va a ser, vamos a poner por aquí, corriente de eje directo, así visto espacialmente y tan simple, de rotor con respecto a rotor, va a ser de esta corriente la componente horizontal, el coseno de θ sub r, entonces va a ser el coseno de θ sub r por la corriente del eje alfa, y acá vamos a tener 90 menos θ sub r, que es el seno. Entonces, la corriente en el eje beta, la parte de esa corriente que en realidad se representa aquí en esta nueva bobina, va a ser la componente seno. El seno de θ sub r por la corriente beta. Así puedo formar un equivalente de esta corriente del eje directo de rotor, desfragmentando y sacando una componente de esta corriente alfa y tirándola acá, y de una componente de la corriente en el eje beta y tirándola para acá. Coseno y seno. ¿Qué es lo que aparece aquí? La corriente de eje directo va a ser corriente de alfa por coseno de θ sub r, más corriente de eje beta por seno de θ sub r. ¿Qué es lo que yo les estoy mostrando aquí? Ese principio entonces, si lo llevamos a la del eje directo y a la del eje de cuadratura, saca esta matriz que yo les estoy mostrando, que es chiquitita, pero que sirve un montón. ¿Qué es lo que se logra con esto? Que la ecuación en su forma matriz, bueno, primero, esta de acá se le llama una transformación. Esta es una transformación que pasa de alfa beta al eje de Q. O sea,
ejes ortogonales giratorios a ejes ortogonales estáticos, bifásico. Entonces vamos a tener que esta matriz, y yo la voy a llamar corriente de QRR, esta es una matriz que es esa que está aquí, eso es eso, va a ser igual a una matriz de transformación, que son estos cosenos y senos que están acá, esa transformación que está ahí, multiplicado por corriente alfa beta. O sea, estoy dejando esto en forma matricial. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esta transformación alfa beta, que lo que hace es transformar cantidades físicas de un eje alfa beta giratorios a un eje DQ estáticos. Esta transformación, esta matriz de transformación, su inversa es la misma que la propia matriz. O sea, si ustedes calculan y tienen esta matriz y le calculan la inversa, es exactamente la misma. Y es maravilloso porque eso significa que ustedes pueden pasar del eje DQ al eje alfa beta de un par de bobinas ortogonales estacionarias a un par de bobinas ortogonales rotatorias, simplemente aplicando esta transformación. Y es bilateral. La transformación inversa es la misma. Y eso es muy útil. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Para dónde va todo esto? Que nuestro set de ecuaciones que nosotros habíamos definido por acá, teníamos voltaje alfa, voltaje beta, corriente alfa, corriente beta. Lo que vamos a hacer, bueno, todo esto se puede dejar expresado también como una matriz, donde vamos a tener por un lado voltaje Q, voltaje D, voltaje alfa, voltaje beta. Al otro lado, corriente D, corriente Q, corriente alfa, corriente beta. Y una matriz, que es simplemente la multiplicación de cada uno de estos parámetros que están aquí. Eso no tiene mayor ciencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar estas ecuaciones. Yo no voy a considerar alfa y beta, no voy a considerar alfa y beta, sino que voy a considerar esta nueva defragmentación. Voy a considerar, en vez de alfa y beta, directo de rotor-rotor, cuadratura de rotor-rotor. Lo estoy reemplazando, sacando alfa y beta y poniendo estas dos nuevas bobinas. Y el set de ecuaciones me va a quedar, y aplicando estas transformaciones, que bueno, esto ya sí que es largo, así que prefiero no hacerlo en vivo, me va a quedar este set de ecuaciones que está aquí. O sea, esto significa, no es para que se asusten con esta matriz que no tiene nada del otro mundo. Esto es el voltaje en el eje cuadratura, es la corriente del eje cuadratura por la resistencia de esta torre. Eso ya lo habíamos revisado. Luego, la corriente de eje cuadratura por el operador derivada con respecto al tiempo, por la derivada propia de esta torre con respecto al rotor. O sea, estamos multiplicando eso por eso. Más 0 por eje directo, porque el eje directo no aporta aquí. Después, acá tenemos eje de cuadratura. Y en el eje de cuadratura, este es el eje cuadratura rotor-rotor. Eso significa, vamos a tener que la corriente de cuadratura RR hay que multiplicarla por esta que es la inductancia entre estator y rotor, por el operador P. A cero. Y así vamos formando nuestras cuatro ecuaciones tal y cual como las teníamos nosotros. O sea, transformamos estas cuatro ecuaciones diferenciales y las pongo en una matriz. Nada más que eso. Es simplemente poner las ecuaciones, hacer esta transformación, cambiar alfa, beta y ahora considerar DRR y QRR, tener estas cuatro, una, dos, tres, cuatro ecuaciones y formar mi nueva matriz. Ahora, aquí, al hacer esta transformación, que es donde viene el objetivo de esa transformación, de generar un eje directo y un eje de cuadratura de rotor, solamente me queda este término acá que es un teta sub r punto, que es la derivada de la posición angular de rotor con respecto al tiempo. Y la derivada de la posición angular de cualquier cosa se entiende siempre como la rapidez angular. Por lo tanto, vamos a tener aquí una matriz que ya no depende del espacio, ya no depende de la posición de rotor, depende de la velocidad de rotor. Y eso es maravilloso.
Porque basta yo con tener un sensor de velocidad y yo voy a saber cuál es el valor de estos distintos parámetros. Que así, por ejemplo, se hace el control de máquinas de inducción. Se pone un sensor de velocidad y bueno, eso voy a hacer que el Danilo les explique ahí un poquito más con la aplicación, a lo mejor que les muestre alguna simulación, para que vean la aplicación de esto. Pero bueno, todavía estamos en el modelo bifásico. Pero finalmente lo que logramos es cambiar este set de ecuaciones de algo que tenía cosenos y senos, y una cuestión que dependía del espacio y más encima del tiempo, es una cuestión caótica, a algo que ahora solamente depende de la velocidad. Muy bien, velocidad es mucho más manejable, y de parámetros que son constantes. Ya no hay cosenos y senos que dependen de la posición espacial del rotor, posición angular. Ahora, ¿por qué aquí yo pongo el RRR, RSS? Aquí me falta una S. Todas estas cosas las voy a ir puliendo en la última versión que les vaya a subir al navegador, al aula. Porque todas estas resistencias son resistencias de estator con respecto a estator, resistencia de rotor con respecto a rotor. Pero ustedes, desde los transformadores, máquinas de inducción y todo lo que hemos visto, saben que para poder llegar a un modelo generalizado, es necesario saltarnos la relación de vuelta, porque lógicamente aquí tenemos N1 y N sub 2, N sub 1 y N sub 2, y podríamos referir todo a un solo lado. Referirlo a estator, es lo más común, o referirlo al primario del transformador cuando ustedes estaban trabajando en transformadores. Entonces lo que hacemos ahora es, ahora sí considerar resistencia de rotor, pero referida a estator. Y para eso necesitamos ocupar la relación de vuelta. Y bueno, aquí están todos los parámetros que se pueden referir, donde la relación de vueltas es la cantidad de vueltas que tiene estator dividido en la cantidad de vueltas que tiene rotor, n sub 1 sobre n sub 2. Con esa relación de vueltas entonces podemos cambiar todos los parámetros de rotor, que sería resistencia de rotor con respecto a rotor, dejarlo simplemente como resistencia de rotor referida a estator, todo junto. Acá tenemos inductancia de rotor con respecto a estator ya referida, corriente referida, tensión referida, inductancia mutua referida. Y aquí aparece el término L sub M mayúscula, que es distinta a la magnetizante, que es simplemente la inductancia que hay entre estator y rotor. Con eso entonces se logra finalmente esta matriz que está acá. ¿Qué es lo que sirve? ¿Para qué? ¿Qué es finalmente lo que se logra con esto? Nosotros en nuestro circuito equivalente que hemos trabajado hasta ahora, ¿qué era lo que lográbamos conseguir? ¿Para qué nos servía? ¿Qué estoy haciendo? Eso no es una resistencia. ¿Qué es lo que lográbamos hacer con nuestro circuito equivalente? ¿Para qué servía el circuito equivalente? Que era, ojo, para el régimen permanente de las máquinas, servía para poder determinar la relación entre aplicar una tensión de entrada monofásica a este circuito equivalente por fase y saber exactamente cuál era la corriente de línea, cuál era la corriente de rotor, cuál podía ser la corriente magnetizante, y a partir de las corrientes nosotros podíamos determinar parámetros como torque, potencia, pérdida, etcétera. O sea, saber la relación entre las corrientes y tensiones de mi circuito, de mi modelo, es clave. ¿Qué es lo que está haciendo esta matriz? ¿Y para dónde vamos con todo esto? Que hasta aquí, esta matriz, este sistema, estas ecuaciones me permiten saber la relación que hay entre las corrientes y las tensiones. Acá, si yo tengo las corrientes, aplico esta transformación y puedo obtener tensión. O sea, lo que aquí sería el equivalente a, tú sabes las corrientes, aplicamos LKB, LKC, podemos obtener cuál es la tensión. Si aplicamos la transformación inversa, porque esta matriz podríamos llamarla una matriz de transformación T, esto de acá le podríamos llamar una matriz de tensión B, y aquí vamos a tener T por una matriz de corriente. Luego, si queremos saber la corriente, entonces va a ser la transformada inversa por la tensión. Así a vuelo pájaro. Por lo tanto,
Aquí, por ejemplo, lo que me sirve es si yo tengo los niveles de tensión de la máquina, que claro que los vamos a tener, porque la tensión es la tensión de entrada, la que se aplica a la entrada de la máquina. Si tengo las tensiones, con esta transformación voy a poder saber inmediatamente cuáles son las corrientes. Hasta aquí sabemos o podemos saber cuál es la relación que hay entre tensiones y corriente en estos distintos ejes con este modelo que tenemos aquí. Y ahora donde me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, que es, ¿qué es lo que nos falta para poder aplicar este modelo en nuestras máquinas queridas y adoradas que hemos trabajado hasta ahora? ¿Puedo llegar y aplicar este modelo o qué es lo que me falta? ¿Qué es lo distinto con respecto a las máquinas que trabajamos hasta ahora? Máquinas de inducción. ¿Se puede aplicar este modelo? ¿O qué falta? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo que choca? Está hasta en el título. Que esto es bifásico y las máquinas son trifásicas. Así es. Ahora, esto tiene una razón de ser. Porque fíjense lo complicado que llegamos de un sistema que es bifásico. O sea, son 2 y 2. Imagínate si tuviésemos 3 y 3, tendríamos una matriz de 9 por 9. Sería un desastre. Entonces, ¿qué es lo que resulta de acá? Tenemos este modelo bifásico que resulta manejable, aproximable, decente, pero lo que tenemos que hacer ahora es una transformación de nuestras máquinas trifásicas a este modelo bifásico. Y esto es mucho más sencillo de ver una vez que ya entendimos todo esto del eje directo, cuadratura, alfa, beta, ejes rotatorios versus ejes estáticos. Esa es la clave. No hablemos de directo, cuadratura, alfa, beta. Ejes estáticos de Q, marco estacionario de Q, marco giratorio alfa, beta. Entonces, el modelo dinámico que hemos trabajado hasta ahora tiene que ser adaptado para ser ocupado con una máquina trifásica a través de transformaciones matriciales, que es muy sencillo. Entonces vamos a tener el monito, tenemos A, B, C, aquí está nuestro sistema trifásico balanceado, A, B, C, y vamos a tener nuestro eje directo y cuadratura, que por ahora yo los voy a poner en una posición cualquiera. Ojo, alfa, beta, C, o sea, A, B, C, estático, estacionario. A, B, C, no se mueve, son bobinas puestas ahí en su lugar, en una máquina, a través de la ranura, estator, fijo, estacionario. DQ es estacionario también, eso lo habíamos visto. Pero DQ, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde pongo el eje de Q? Lo pongo ahí, lo pongo ahí, lo pongo ahí, lo pongo ahí. Mientras tanto, lo vamos a dejar en una posición arbitraria cualquiera. Y por lo tanto va a haber un ángulo definido acá entre el eje de cuadratura y el eje A, o de las bobinas de la fase A, que le vamos a llamar teta sub C. Teta sub C, un ángulo arbitrario que hay, porque yo puse mi eje directo y cuadratura ahí porque se me frunció, porque yo quise ponerlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que esta máquina trifásica, que aquí me faltó un 1, el 1 se me quedó ahí abajo, todo esto lo voy a corregir, n sub 1. Esta máquina trifásica ABC, yo la voy a tener que convertir en esta de 2 en eje de Q. Y esto es bastante más simple, porque ya entendemos la lógica de qué es lo que hay que hacer con las corrientes, con la cantidad de vueltas, etc. Entonces aquí ya me voy a saltar esta parte tan tediosa, porque vamos a hacer lo siguiente. Directamente el set de bobinas ABC lo vamos a convertir al DQ. Pero, y aquí hay algo que nos explican mucho los libros, este ABC, que son corrientes, tensiones, lo que ustedes quieran, del eje ABC, lo convierten a DQ0, o QD0 en este caso. ¿Por qué 0? Si teníamos solamente dos ejes, el D y el Q. Esto se hace sola y exclusivamente, se crea un parámetro adicional, no suerte de imaginario, pero un parámetro adicional, de tal forma de que mi matriz de transformación me quede cuadrada. Porque una matriz de transformación cuadrada, ¿qué permite? Ustedes que saben de matrices. ¿Qué permite una matriz de transformación o una matriz en general cuadrada que no permite una que es rectangular? Inversa. La inversa.
Entonces aquí la gracia está en que se genera una corriente extra y se generan unos parámetros extra para hacer que esto pueda ser invertible. Y entonces poder pasar de ABC a DQ0 como de DQ0 a ABC. Y esta es la matriz que se observa aquí, que es muy sencilla de ver. O sea, tenemos la corriente que circula por la bobina A, si la multiplico por el coseno de teta sub C, voy a tener lo que está apoyado para el otro lado. El coseno, si bien dicho, el coseno de teta sub C, vamos a tener el que está apoyado en cuadratura. Corriente del eje A, por el coseno, va a estar la que está en el eje D. Por otro lado, si esta corriente del eje A la multiplico por el seno, entonces voy a tener la del eje directo. O sea, es netamente trigonometría. Trigonometría, componentes cosenos y senos. Y aparecen estos menos 2 pi tercios porque lógicamente ahora del A al B lo separan 120 grados, así que al ángulo le tengo que restar 120. Y al otro sumarle 120 o bien restarle 240, es lo mismo. Y entonces vamos a tener que con esta matriz tan sencilla, tan bonita y tan buena, podemos convertir de ABC a DQ0 o QD0. Ahora, esta corriente I sub 0, ahora sí, en el modelo, representa el desbalance que hay entre las corrientes de estatura ABC. O sea, se le intentó dar un sentido a esta corriente sub 0, que no fuera un valor por poner un valor, sino que represente también cuál es el desbalance que hay entre las corrientes del eje A, B y C, o entre las tres fases de la máquina. Y eso se le llama la corriente de secuencia cero. Entonces, y ahora es donde viene lo bonito, hay que simplificar esto para que quede mejor, para que sirva, para que no sea complicado, para que el modelo ande bien. ¿Y qué es lo que yo puedo modificar? ¿Dónde pongo el eje directo, dónde pongo el eje de cuadratura? Yo veo dónde pongo el eje de Q. Lo puedo modificar a través del ángulo θ sub c. Entonces lo que usualmente se hace en el modelo dinámico de la máquina de inducción trifásica... me falta todavía esta parte. Ya me emocioné porque iba para el otro lado todavía. Pero, ¿qué es lo que me interesa también que quede antes de llegar a esa parte? De la simplificación. Que esto se puede escribir de manera matricial. Que no es nada más que decir que esto que está aquí, que es esta matriz, se le llama matriz IQ de cero. Corriente de GQ, corriente de GD, corriente cero. Esa matriz. Esta que está acá es la matriz de transformación. Y esta de acá va a ser la corriente IABC. IABC. Esa matriz que está aquí. La idea de poder hacer todo esto de forma matricial es para poder tener la inversa y poder pasar de ABC a Q de 0 como de Q de 0 a ABC. Nada más que eso. Y la transformación inversa, ahí ustedes si quieren lo pueden corroborar. Yo la calculé más o menos a la rápida y me dio esto. Esta es la transformación inversa, esta que está aquí es la matriz de transformación, y esta es lamentablemente no es igual, como en el caso de la de alfa beta que nosotros habíamos visto antes, que la transformada era igual a su inversa. Maravilloso. Aquí es distinta. Por lo tanto, la transformada para un lado es distinta a la transformada hacia el otro. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí vamos con lo que les estaba diciendo, ya me estaba emocionando. Que ahora tenemos que simplificar el modelo, y la manera de simplificarlo es a través del ángulo que haya entre el eje directo cuadratura y el ABC. Como yo ponga el eje directo y cuadratura, es muy importante y me puede ayudar a simplificar bastante el modelo dinámico. Entonces, ¿qué es lo que usualmente se hace en la literatura? Para simplificar la matriz de transformación, que es la que yo les mostré anteriormente, se alinea el eje Q con la fase A. Cuadratura se alinea con el eje A. Y entonces los ejes de Q, por supuesto que quedan fijados al marco de referencia de estator, pero el eje Q alineado a la A. Y por lo tanto, como este queda alineado a este, esos dos quedan alineados, por aquí, alineados. Entonces, ¿cuál va a ser el valor del ángulo θ sub c? ¿Cuál debería ser el valor de este ángulo? Si es que alineo el eje Q con el eje de la bobina de la fase A. ¿Cuánto debería valer el ángulo θ sub c, el ángulo entre el eje cuadratura y el eje de la fase A, si es que yo alineo estos dos, se los pongo juntos?
0 debiese ser. Porque tenemos que, justamente estos dos están superpuestos, cuadratura y la del eje de la fase A, están ambos en el mismo lugar, y por lo tanto este ángulo es 0. Para decir de esto que tenemos acá, que esta es nuestra matriz de transformación general, ahora lo que vamos a tener, que esto va a ser el coseno de 0, y el coseno de 0 vale 1, acá vamos a tener el coseno de 0 menos 2 pi tercios, que es el coseno de menos 2 pi tercios, y el coseno de menos 120, que es lo mismo que el coseno de 60, coseno de menos 60, y el coseno de 60, y aquí vamos a tener el coseno de esto va a ser 0, esto va a ser 0, acá vamos a tener el seno de 0, que el seno de 0 es 0, acá vamos a tener el 0 de 0 menos 2 pi tercios, que es el seno de menos 2 pi tercios, que es el seno de menos 60, que es lo mismo que el seno de 60, y raíz de 3 partido en 2, y acá vamos a tener el teta sub c, que también va a ser 0, y vamos a tener el seno de 2 pi tercios. En definitiva, nuestra matriz de transformación, alineando el eje de cuadratura con respecto al de la fase A, me queda así. Espectacular, maravilloso. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que me sirve? Esta matriz de transformación me permite finalmente pasar ABC a DQ. ABC a DQ. ¿Qué es lo que me interesa entonces con que se queden con todo esto? Porque como digo, esta es una introducción al modelo dinámico, porque lógicamente trabajar con esto requiere de más tiempo, si no vamos a estar todo el semestre y no se llamaría el ramo máquinas eléctricas, sino que se llamaría máquinas de inducción, por lo que si después alguien se mete en algún optativo o ahora ver después en accionamiento, el modelo dinámico se sigue extendiendo y se puede ocupar para hacer control de una máquina por velocidad, control en lazo abierto, control en lazo cerrado, y un montón de factores que se puede hacer. Se controla la corriente, se controla el ángulo de disparo, por ejemplo, de directores que están conectados a un convertidor, etc. Y esta es la base. ¿Qué es lo que me importa que se quede de aquí en la cabeza si alguien después se dedica a CEP, si alguien después se dedica a fotometría, si alguien después se dedica a algo que no tenga que ver con máquinas? ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué me importa de lo que les quede? Lo siguiente GIF. Si nosotros tenemos corrientes o tensiones en el eje ABC, tal como tenemos aquí, vamos a tener un gráfico en el tiempo de, por ejemplo, acá podríamos tener tensiones trifásicas balanceadas. A, B y C, A azul, B en verde y C en rojo. Y vamos a tener que el vector resultante de la tensión de todo esto va a ser un fasor, y ese fasor va a tener una cierta magnitud y va a tener un cierto ángulo o posición con respecto al tiempo. Esto es ABC. Luego, mediante una primera transformación, estas ABC, que es este fasor giratorio que está en color celeste, lo podemos representar mediante alfa y beta, que alfa y beta son estos dos ejes que me permiten transformar primero de trifásico a bifásico rotatorio. Y lo que me resulta de transformar ABC a alfa beta, que se transformada recibe un nombre y lo pueden encontrar de hecho en MATLAB, Simulink, etc., es que estas señales trifásicas yo las puedo llevar a unas señales bifásicas. Son equivalentes, es lo mismo y representan exactamente el mismo fasor giratorio. Y luego, estos de alfa beta, yo lo puedo llevar a ejes completamente estacionarios que sean DQ. Y en este caso DQ lo que hace es esto. Finalmente, convertir una señal trifásica en dos señales continuas. Y por eso que se ocupa para el control. Porque en el control no vamos a estar midiendo esto punto a punto. El control se hace directamente sobre estas dos corrientes que son constantes, son continuas y son muchísimo más fáciles de computar y son mucho más fáciles de entrar a un sistema retroalimentado, etc., etc. Por lo tanto, eso es lo que me interesa que a ustedes les quede del fondo, más allá de las derivaciones matemáticas, que por supuesto que son importantes y que ustedes pueden ocupar, esta PPT la guardan, después si se encuentran en accionamiento de velocidad variable o con algún ramo optativo de control de velocidad, esto lo van a volver a ocupar, por lo tanto les puede servir de repaso, pero esto es lo que más me importa. Eje directo, eje de cuadratura, y a partir de esto también se puede obtener torque, se pueden obtener otros modelos más avanzados, etc. Siendo las 9:26, yo los dejo en libertad de acción. Yo aquí dejo de grabar